La música vibraba a través del suelo de madera, resonando contra las suelas de sus zapatos baratos que le apretaban los pies. «Mírate», susurró Caroline, con el aliento caliente y con ese olor sutil a ginebra, cara y lima. «Nadie te quiere aquí. Eres una mancha en el tapizado». Era una crueldad conocida. Fácil de tragar. Pero entonces los murmullos frenéticos del salón se apagaron de golpe. El tintineo del hielo en las copas de cristal cesó por completo. Leo Rossi, el hombre que rompía huesos como si fueran ramitas secas, no estaba mirando a las herederas. Estaba caminando directo hacia la mancha en el tapizado. El sudor le recorría la base de la columna a Mabe, húmedo contra el satén rígido de un vestido prestado que le quedaba 2 tallas más pequeño. El hueso del corsé le clavaba una línea afilada e implacable entre las costillas cada vez que intentaba respirar hondo, así que simplemente dejó de intentarlo. El gran salón del Hotel Belvedere olía a carne asada, a gardenia pesada, y al amargor acre de la ambición desesperada. Era una caja sobrecalentada llena de depredadores envueltos en seda y lana de smoking. Mabe estaba junto a una enorme columna de mármol, apretando el hombro contra la piedra fría. El frío le traspasaba la manga delgada, un alivio breve y agudo contra el calor opresivo del salón. Un mesero pasó por su lado cargando una bandeja plateada con copas de champán. Mabe no extendió la mano. Su estómago ya daba vueltas, apretado por el ácido y el café barato de esa mañana. Tenía los ojos fijos en la marca que había en la puntera de su zapato izquierdo. Era betún negro, aplicado con prisa en el baño de su apartamento diminuto 3 horas atrás, intentando disimular el hecho de que llevaba unos tacones de 3 años a la gala exclusiva más importante del clan en una década. «Deja de encorvarte». La voz llegó muy cerca de su oído, afilada y húmeda. Mabe no se sobresaltó. Solo enderezó la columna, sintiendo como el satén le pellizcaba la piel bajo los brazos. Caroline entró en su campo visual. Su hermana mayor olía a Chanel y a ozono. El cabello rubio estaba fijado en una ola rígida e impecable que no se movía cuando inclinaba la cabeza. Caroline llevaba terciopelo verde esmeralda. La tela capturaba la luz de las arañas como el fondo oscuro del mar. Le quedaba perfecto. Todo le quedaba perfecto a Caroline, en gran parte porque las tarjetas de crédito que le quedaban a la familia Sullivan estaban enteramente dedicadas a garantizar que así fuera. «No me estoy encorvando», dijo Mabe. Su voz era plana, con el agotamiento rasposo de alguien que había trabajado un turno de 9 horas en un almacén de flores antes de que la metieran a la fuerza en un corsé. «Te estás encogiendo», la corrigió Caroline, dando un sorbo lento a su copa de champán. No la miraba. Sus ojos recorrían el salón en zigzag, catalogando a los ricos, a los peligrosos, a los útiles. «Estás intentando desaparecer dentro de la arquitectura. Es patético. Entonces déjame irme a casa». Mabe frotó el pulgar contra el costado del índice, sintiendo la piel callosa y áspera. Una espina del día anterior había dejado una costra. Presionó una uña contra ella, anclándose al pequeño dolor agudo. «No sé ni por qué papá me hizo venir». Caroline soltó una risa breve y nasal. Era un sonido diseñado para parecer musical a cualquiera que estuviera a más de 1,5 metros. Pero de cerca era simplemente irritante. «Te trajo porque queda bien. Unidad familiar. Un viudo con sus 2 hijas devotas. Pinta un cuadro de estabilidad para la junta». Caroline por fin giró la cabeza y miró a Mabe de arriba abajo. Su mirada era clínica, deteniéndose en el dobladillo deshilachado del vestido de satén azul, en la ausencia de joyas en la clavícula de Mabe, en el moño despeinado de su cabello oscuro. «Lástima que arruines la estética», susurró Caroline, acercándose un paso. El olor a ginebra se imponía sobre el Chanel. «Mírate. Nadie te quiere aquí. Eres una mancha en el tapizado». Mabe tragó saliva. La garganta le ardía, cubierta de una especie de polvo fino. No discutió. No tenía sentido discutir con la gravedad, y la crueldad de Caroline era simplemente una fuerza natural en su vida. Era un hecho simple y brutal. La familia Sullivan se estaba ahogando en deudas, aferrada al peldaño más bajo de la élite criminal de la ciudad con las uñas. Caroline era el boleto de oro, la hija hermosa destinada a casarse hacia arriba y salvarlos a todos. Mabe era la pieza de repuesto, la encargada del almacén,
La chica que equilibraba los libros falsos en una oficina trasera que olía a lejía y papel viejo. Me quedaré fuera del camino, murmuró Maeve, volviendo la mirada hacia la columna. Asegúrate de hacerlo, respondió Caroline, perdiendo el interés de inmediato. Se ajustó un clip de diamantes en el cabello. La familia Rossi debería mandar a un representante esta noche. Si por algún milagro uno de ellos mira hacia acá, no quiero que tu cara depresiva arruine la iluminación. Caroline se alejó deslizándose sin esfuerzo hacia un grupo de mujeres que reían, y su cara se transformó al instante en una sonrisa brillante y vacía. Maeve exhaló un aliento tembloroso y recostó la cabeza contra el mármol. El ruido del salón la envolvió, una cacofonía de risas fingidas, el raspar de tenedores de plata contra porcelana, el bajo sordo del cuarteto de cuerdas tocando una canción de pop moderno disfrazada de vals. Sintió un agotamiento profundo y pesado instalarse en sus huesos. Solo quería quitarse los zapatos. Quería sentarse en su colchón hundido y comer comida fría a oscuras. Volvió a rascar la costra del dedo. Una pequeña perla de sangre oscura rompió la superficie. La observó brotar, fascinada por el color intenso contra su piel pálida. Entonces el aire en el salón cambió. No fue un silencio repentino. Fue una lenta sofocación del sonido, como si alguien hubiera arrojado una manta pesada sobre un micrófono. Primero, las risas en las mesas más cercanas a las grandes puertas dobles se apagaron y murieron. Luego se detuvo el tintineo de la cubertería. El silencio se desplazó como una ola por todo el salón hasta que incluso el cuarteto de cuerdas vaciló, y el violonchelo arrastró una nota disonante y chirriante antes de detenerse abruptamente. Maeve levantó la vista de su dedo sangrante. Las pesadas puertas de roble en lo alto de la escalera alfombrada estaban abiertas, y la sala entera contenía la respiración. Leo Rossi no hizo una entrada. Simplemente llegó, y el salón tuvo que reorganizarse a su alrededor. Leo Rossi bajó las escaleras alfombradas sin presumir de nada. Su paso era pesado, medido, el andar lento y seguro de un hombre cuyas articulaciones dolían pero que se negaba a demostrarlo. Llevaba un traje de 3 piezas en gris carbón que no tenía el brillo ostentoso de los chicos del cártel ni el corte rígido e incómodo de los banqueros de viejo dinero. Era mate, silencioso, letal. Maeve lo observó desde su rincón. La respiración se le cortó ligeramente, no por asombro, sino por un instintivo y primitivo disparo de adrenalina. El aire acondicionado se activó, enviando una corriente de aire sobre sus hombros desnudos, pero de pronto ella sentía un calor aplastante. Rossi era un hombre corpulento, con los hombros tensando la lana de la chaqueta. El cabello oscuro, cortado corto, completamente ordinario, pero su rostro parecía tallado en algo que no cedía y luego abandonado bajo la lluvia durante años. Tenía una nariz fuerte y ligeramente torcida, una sombra de barba oscura en la mandíbula, y una pequeña cicatriz plateada y dentada que le cortaba la ceja izquierda. Parecía profunda y absolutamente cansado. Rossi se detuvo al pie de las escaleras. 2 hombres lo flanqueaban, retrocediendo justo lo suficiente para dejarle el perímetro que necesitaba. El silencio en el salón era ahora absoluto. Se podía escuchar el débil zumbido eléctrico de las arañas. Junto a la escultura de hielo de un cisne, Maeve vio a su padre. El hombre mayor estaba pálido, secándose nerviosamente la frente sudorosa con un pañuelo de lino. Al otro lado del salón, Caroline se había puesto rígida. La columna erguida, el mentón levantado, posicionando el cuello perfectamente para capturar la luz. Parecía un maniquí esperando ser comprado. Rossi escrutó el salón. Sus ojos eran oscuros, planos, completamente desinteresados. No miraba los vestidos brillantes. No miraba los rostros contorsionados en sonrisas desesperadas e ingratiantes. Miraba las salidas. Miraba las líneas de visión. Miraba las sombras. Luego su mirada recorrió la columna de mármol. Y se detuvo. Maeve se quedó petrificada. El corazón le dio un golpe violento y doloroso contra las costillas, expulsándole el aliento. Rossi la estaba mirando a ella. No, no mirando. Observando. No era una mirada de reconocimiento ni de deseo. Era la mirada pesada y evaluadora de un hombre que había detectado algo completamente fuera de lugar en su entorno. 50 metros y cientos de personas lo separaban, pero el peso de su atención se sentía físico,
Como una mano aplastada sobre el pecho. Maeve tragó con dificultad, saboreando bilis y mentas baratas. De pronto se volvió hiperactiva a ese hilo suelto que colgaba del corpiño de su vestido. Al reguero de sangre seco en el pulgar. Quería apartar la mirada. Cada instinto le gritaba que bajara el mentón, que se escondiera en la sombra de la columna. Pero una rabia terca y cínica le ardió en las entrañas. Ya era el chiste del salón. Ya era la mancha. No iba a encogerse solo porque el depredador máximo hubiera decidido mirarla. Así que le devolvió la mirada. Fijó los ojos en los suyos, y la mandíbula se le tensó en una línea dura y sin impresionar. La ceja izquierda de Rossi se movió apenas una fracción, una microexpresión que apenas perturbó las líneas duras de su rostro. Luego empezó a caminar. La multitud se abrió ante él antes de que tuviera que pedirlo. Era patético, en realidad, lo rápido que la despiadada élite de la ciudad se pisoteaba entre sí para abrirle paso. Los hombres tiraban de sus esposas hacia atrás por los codos. Los meseros se aplastaban contra las paredes, las bandejas temblando en sus manos. Rossi caminaba hacia el lado derecho del salón, hacia la columna, hacia Caroline. Maeve exhaló lentamente, soltando la tensión en los hombros. Claro. Ella estaba parada 10 metros detrás de su hermana. La geografía de la situación la había confundido. Rossi no estaba mirando a la chica del vestido azul mal entallado. Estaba mirando a la sirena de esmeralda que tenía delante. Caroline también se dio cuenta. Maeve observó cómo la espalda de su hermana se ponía aún más rígida. Caroline ajustó la postura, ofreciendo un ligero ángulo de cadera. Casi vibraba de victoria. Los pasos pesados de Rossi devoraban la distancia. El chirrido de sus zapatos de cuero sobre el mármol pulido resonaba en el salón silencioso. Chirrido. Golpe. Chirrido. Golpe. Olía a lluvia. Eso fue lo primero que notó Maeve cuando Rossi se acercó. No a colonia. Solo el olor metálico del ozono, el asfalto mojado, y un rastro muy leve de tabaco caro. Cortaba la dulzura nauseabunda del perfume del salón como un cuchillo frío. Rossi llegó a la altura de Caroline. Caroline separó los labios brillantes, con la voz bajando una octava en un ronroneo seductor ensayado. Señor Rossi, es un absoluto jou. Rossi no se detuvo. Ni siquiera rompió el ritmo. Pasó directo al lado de Caroline, tan cerca que la corriente de su movimiento agitó los mechones sueltos de su cabello rubio. La boca de Caroline quedó abierta, su sonrisa de bienvenida congelándose en una máscara de shock puro y sin filtrar. Parecía que le acababan de dar una bofetada. Rossi siguió caminando. 2 pasos más, pesados y deliberados. Se detuvo frente a la columna de mármol. Se detuvo frente a Maeve. La proximidad repentina de Rossi era sofocante. De cerca, Rossi era enorme. Bloqueaba la luz de las arañas, dejando a Maeve en su sombra. Maeve fijó los ojos en el nudo de su corbata de seda. Era carbón, como el traje, pero con un discreto patrón de espiga casi invisible. Podía escuchar su respiración. Era lenta, profunda. No se atrevió a mirarle la cara. No podía. Si miraba sus ojos, sentía que el delgado y frágil barniz de su compostura se rompería, y se pondría en ridículo vomitando o huyendo por las puertas de servicio. El silencio en el salón había pasado de anticipatorio a completamente horrorizado. Un tenedor que cayó en una mesa distante repicó contra el plato como un disparo. «Estás sangrando». Su voz no era el barítono cinematográfico y suave que uno esperaría. Era un raspido, bajo, ligeramente áspero. El sonido de piedra contra piedra. Vibraba en el aire entre ellos. Maeve parpadeó, con el cerebro esforzándose por procesar las palabras. Despacio, fue levantando los ojos, trazando la línea de la mandíbula, la barba rasposa, hasta llegar a la boca de Rossi. Rossi no sonreía. ¿Qué logró decir Maeve? La voz se le quebró en esa única sílaba. Se odió a sí misma de inmediato. Rossi no repitió lo que había dicho. Levantó despacio la mano derecha. Los dedos eran gruesos, los nudillos marcados y desiguales. Extendió la mano, no hacia su cara, sino hacia las manos de Maeve,
que ella tenía apretadas defensivamente a la altura de la cintura. Tomó su mano derecha. Su sujeción no era fuerte, pero sí inmovible. Su piel era cálida, seca y áspera como lija. Rossi levantó su mano y la volteó con la palma hacia arriba, exponiendo el pulgar. El rastro de sangre de la costra que Maeve había rascado se había corrido, una pequeña mancha carmesí sobre su piel pálida. Rossi la miró por un largo segundo. Luego metió la mano libre en el bolsillo interior de la chaqueta. Sacó un pañuelo de lino gris oscuro. Lo presionó contra el pulgar de Maeve. La respiración de Maeve se cortó. El contacto físico le envió una descarga eléctrica por el brazo que se instaló como un dolor agrio y aterrado, detrás de las costillas. Intentó retirar la mano, un tirón reflejo de autopreservación. La sujeción de Rossi se apretó lo justo para detenerla. ¿Qué? Es solo un rasguño, murmuró Maeve, con el rostro ardiendo. Podía sentir los ojos de todo el salón clavados en ella. Podía sentir a Caroline fulminándola con la mirada desde atrás. Trabajo con rosas. Espenas. Te está manchando el vestido, dijo Rossi con voz plana. El vestido es de alquiler. Esperan las manchas. Maeve no sabía por qué discutía. La boca le funcionaba de forma independiente al cerebro, impulsada por pura adrenalina de pánico. Rossi por fin levantó la vista de la mano de Maeve. Sus ojos encontraron los de ella. No eran negros, se dio cuenta Maeve. Eran avellana oscuro y turbio, con motas de agotamiento y algo frío y calculador. No es tu vestido, observó Rossi, con la voz apenas por encima de un murmullo, para ella sola. No sonaba burlón. Sonaba como un detective enunciando un hecho en la escena de un crimen. Tira de las costuras. Y tus zapatos te están cortando los talones. Has estado cambiando el peso cada 10 segundos desde que entré. Maeve sintió una oleada de vergüenza caliente y punzante subirle por el cuello. Ser notada era aterrador. Ser diseccionada era humillante. ¿Ya terminaste de analizar mi pobreza, o quieres revisar mi historial dental también?, respondió de golpe. Las palabras salieron antes de que pudiera tragarlas. Detrás de ella, escuchó cómo la gente cercana contuvo el aliento bruscamente. Nadie le hablaba a Leo Rossi así. Nadie. Rossi simplemente la miraba fijamente. El silencio se extendió, pesado y peligroso. Maeve sintió el sudor frío volver, humedeciéndole las palmas. Acababa de firmar la sentencia de muerte de su padre. Acababa de arruinarlo todo. Se preparó para la rabia, para la violencia que todo el mundo sabía que acechaba justo debajo de la superficie de sus trajes impecables. Pero Rossi no gritó. No llamó a sus guardias. Soltó la mano de Maeve. No le devolvió el pañuelo. Se lo guardó, plegando la diminuta mancha de sangre de Maeve en el lino oscuro y deslizándolo de vuelta al bolsillo. Parece que te vas a desmayar, dijo Rossi. Lo estoy considerando, replicó Maeve, con la voz temblando ligeramente. La rabia se estaba desvaneciendo, dejando solo un miedo hueco y tembloroso. Desde luego me sacaría de aquí. La mandíbula de Rossi se tensó. Por una fracción de segundo, la comisura de su boca se torció ligeramente hacia arriba. No era del todo una sonrisa. Era el fantasma de una mueca, suprimida al instante. Vámonos, dijo Rossi. Maeve lo miró fijamente. ¿A dónde fue? Rossi no le ofreció el brazo. No hizo ningún gesto grandilocuente. Simplemente giró el cuerpo ligeramente hacia las puertas dobles por las que había entrado. Este salón huele a flores muertas y mal perfume. Necesito un cigarro. Dio un paso. No miró atrás para ver si Maeve lo seguía. No era una petición. Era la gravedad. Maeve se quedó petrificada durante exactamente 2 segundos. Miró más allá de la espalda de Rossi, que ya se alejaba. Vio a su padre con la cara del color de ceniza mojada, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Vio a Caroline, con su rostro perfecto deformado en una máscara moteada de rabia e incredulidad. Eres una mancha en el tapizado. La voz de Caroline resonó en su cabeza. Maeve miró sus zapatos rasgados. Luego levantó apenas 1 centímetro el pesado satén barato de la falda.
Se apartó de la columna. Pasó al lado de su hermana furiosa, con el metálico olor a ozono flotando todavía en el aire, y siguió al hombre más peligroso de la ciudad hacia afuera por la puerta. El aire frío le golpeó la cara a Maeve en el instante en que las pesadas puertas metálicas de emergencia se cerraron detrás de ellas. No estaban en el gran vestíbulo ni en ningún patio cuidadosamente manicurado. Rossi había evitado todas las salidas principales, atravesando una barra antipánico para entrar en una escalera de servicio de hormigón que olía a limpiador industrial y a humedad vieja. La caída repentina de temperatura fue un shock físico. El sudor que había estado acumulándose bajo el corsé de Maeve se convirtió de inmediato en hielo. Maeve se detuvo en el descansillo. Los pulmones se le expandieron, aspirando el aire áspero y sin filtrar. Era el primer respiro real que había sentido que tomaba en toda la noche. Unos escalones más abajo, Rossi se detuvo en un descansillo más amplio que daba a un balcón metálico enrejado con vista al callejón. No dijo ni una palabra. Se apoyó en la barandilla oxidada, dándole la espalda, y metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Clic, clac. El afilado raspar metálico de un mechero pesado resonó contra las paredes de hormigón. Brotó una pequeña llama naranja que iluminó los ángulos duros de su perfil. Rossi la acercó a un cigarro, aspiró profundamente, y cerró el mechero de un golpe. Maeve se quedó inmóvil en las escaleras, aferrada a la barandilla metálica rugosa. El silencio se extendía, interrumpido solo por el sordo y lejano latido del bajo del salón a través de las paredes gruesas y el bajo susurro de los neumáticos de un auto sobre el asfalto mojado en algún lugar abajo. Esperaba el golpe. Los hombres como Leo Rossi no rescataban a chicas como ella de situaciones sociales embarazosas por la bondad de su corazón. No tenían bondad. Tenían libros de contabilidad. Tenían deudas y palancas e intereses brutalmente calculados. Al salir de ese salón con él, Maeve sabía que acababa de pasar de ser un simple objeto decorativo a una pieza activa en un tablero muy peligroso. Puedes quitarte los zapatos. La voz de Rossi llegó hasta ella, áspera y suave, envuelta en una nube de humo gris. Todavía no la miraba. Miraba hacia el callejón oscuro y lleno de basura. Maeve parpadeó. ¿Qué? Los zapatos, repitió Rossi, dando otra lenta calada. Estás apoyando todo el peso en la cadera derecha para quitarle presión al talón izquierdo. Parece doloroso. Quítatelos. Un rubor terco le subió a Maeve por la garganta. Estoy bien. Rossi por fin giró la cabeza. La luz amarilla y enfermiza de una farola en el callejón iluminó la cicatriz plateada que le cruzaba la ceja. Como quieras. Pero aquí no hay nadie a quien impresionar. Y a mí no me importa si vas descalza. Tu orgullo solo te está arruinando la postura. Fue la total ausencia de burla en su tono lo que la rompió por dentro. No se estaba burlando de Maeve. Simplemente estaba diagnosticando un problema mecánico y ofreciendo la solución lógica. Maeve miró sus pies. Los tacones de cuero barnizado eran una cámara de tortura localizada. Despacio, sintiéndose completamente ridícula, se inclinó y se quitó el zapato izquierdo. El alivio fue tan inmediato y profundo que casi soltó un gemido. Se quitó el derecho a continuación. Se quedó en sus medias baratas sobre el frío concreto del descansillo. Hacía un frío que calaba hasta los huesos, pero era real. Bajó los 3 escalones restantes hacia el balcón, sosteniendo los malditos zapatos por las correas en una mano. Se detuvo a unos metros de Rossi, manteniendo una distancia prudente. El olor del cigarro de Rossi era áspero y cortante, disipando el aroma a gardenia del perfume de Caroline que parecía haberse grabado en permanencia en los senos nasales de Maeve. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Maeve. Su voz sonaba delgada en el aire abierto, sin la valentía que había logrado mantener dentro del salón. ¿Hacer qué? Pasar de largo frente a mi hermana. Maeve se aferró al pasamano, el óxido desprendiéndose contra sus palmas. Estaba prácticamente envuelta en papel de regalo para ti. Mi padre pasó 3 meses organizando esto para que ella pudiera quedar exactamente en tu línea de visión. Rossi sacudió la ceniza por encima del borde. Lo sé. Entonces, ¿por qué humillarlos? No los humillé, dijo Rossi con suavidad, girándose para mirarla de frente. Su enorme figura tapó la luz del callejón. Ellos se humillaron solos.
Tu padre es un hombre desesperado, Mabe. Los hombres desesperados lo hacen notar. Escuchar su nombre en los labios de Rossi le produjo un escalofrío extraño e incómodo que le recorrió la columna. Sonaba pesado. Le debe al sindicato $400.000, continuó Rossi, con un tono tan casual como si hablara del tiempo. Lleva 2 años cocinando los libros en su negocio de importaciones para ocultarlo. ¿De verdad creías que una chica bonita en un vestido verde iba a hacerme olvidar la contabilidad básica? El estómago de Mabe se hundió. Sabía que el negocio iba mal. Ella gestionaba el lado del almacén de flores, viendo cómo los márgenes se reducían mes a mes. Pero no había conocido la magnitud de la deuda. $400.000. Era una sentencia de muerte. ¿Y qué?, replicó Mabe, con el miedo convirtiéndose rápidamente de nuevo en rabia defensiva. Simplemente decidiste usarme para retorcer el cuchillo. Para mostrarle que no aceptarías su soborno, pero sí te llevarías su basura. Los ojos de Rossi se entrecerraron. El tenue resplandor ámbar del cigarro encendido iluminó el brusco endurecimiento de su mandíbula. Rossi dejó caer el cigarro a medio fumar sobre el concreto y lo aplastó despacio bajo la punta de su zapato de cuero. Dio un paso hacia Mabe. Mabe se mantuvo firme, obligándose a no retroceder, aunque el corazón le golpeaba con violencia contra las costillas. No te llames basura, dijo Rossi. La voz era más baja ahora, raspando en lo más profundo de su registro. Es lo que ellos piensan, contestó Mabe, levantando el mentón. Es lo que pensaba todo el salón. Que te fueras conmigo fue el remate de un chiste. Yo no hago chistes, dijo Rossi. Ya estaba tan cerca que Mabe podía sentir el calor que irradiaba su traje. Me fui contigo porque eras la única persona en ese salón que no estaba intentando venderme algo. Estabas ahí parada sangrando dentro de un vestido alquilado, con cara de querer incendiar el edificio. Rossi extendió la mano, que se quedó suspendida un segundo antes de que el pulgar le rozara suavemente el hombro desnudo. El contraste de su piel cálida y áspera contra el frío helado de su carne fue un sacudón sensorial violento. Me gustó lo que vi, murmuró. Antes de que Mabe pudiera procesar el shock del contacto o la pesada implicación de sus palabras, una pesada puerta de acero en la parte baja del callejón chirrió al abrirse. Un hombre con un abrigo oscuro salió bajo la lluvia que acababa de empezar a caer. No levantó la vista, simplemente se quedó junto a la puerta trasera abierta de un enorme sedán negro mate que había entrado silenciosamente al callejón. Rossi bajó la mano. El hechizo, o el extraño y aterrador vacío en el que habían estado suspendidos, se rompió. Tienes los pies helados, dijo Rossi, volviendo a su línea base fría y pragmática. Sube al coche. La lluvia empezó a escupir desde las nubes bajas y amoratadas antes de que llegaran al borde de la acera. Gotas gordas y pesadas que golpeaban el concreto. Mabe se subió al asiento trasero del sedán, apretando los zapatos contra el pecho. Perfectamente consciente de lo absurda que se veía. Rossi se deslizó a su lado, y la pesada puerta se cerró con un golpe sordo y sólido que los separó instantáneamente del mundo exterior. El interior del auto era una cámara de privación sensorial. No había ruido de motor, no había sonido de lluvia golpeando el techo, no había sirenas distantes. Olía a cuero oscuro y rico y a un rastro leve de menta. Los asientos eran enormes, tragándose la figura delgada de Mabe. El conductor, un hombre de hombros anchos con un cuello más grueso que los muslos de Mabe, no miró por el espejo retrovisor. Simplemente metió el coche en marcha, y el vehículo se deslizó hacia adelante con una suavidad aterradora. ¿A dónde vamos?, preguntó Mabe, con la voz sonando demasiado alta en la acústica amortiguada del habitáculo. Te llevo a casa. Rossi se inclinó hacia la consola central y ajustó un dial. Un momento después, una oleada de aire cálido sopló directamente sobre los pies de Mabe cubiertos de nylon helado. Mabe rizó los dedos, luchando contra el impulso de soltar un suspiro de alivio. Mi papá, él se quedará en la gala hasta el final, fingiendo que todo va bien, interrumpió Rossi. Tu hermana pasará las siguientes 2 horas haciendo control de daños, diciéndole a cualquiera que escuche que tú te abalanzaste sobre mí y le arruinaste la noche. Luego volverán a su casa adosada. Y tu padre se beberá media botella de whisky e intentará calcular cuántos días le quedan antes de que mis cobradores le rompan las rodillas. Mabe se estremeció.
La honestidad brutal y sin rodeos de todo eso dolió como una bofetada. Disfrutas aterrorizando a la gente. Rossi se desabrochó la chaqueta del traje, moviéndose ligeramente sobre el cuero. Disfruto el orden. Tu padre es un agente del caos. Pide dinero que no tiene para financiar un estilo de vida que no puede permitirse. Todo para impresionar a gente que con mucho gusto lo vería ahogarse. Es tedioso. Entonces, ¿por qué no lo mataste simplemente? La palabra se le escapó antes de que Maeve pudiera censurarla. Colgó en el aire cálido, tóxica y pesada. Rossi giró despacio la cabeza para mirarla. Las luces de la calle que pasaban proyectaban franjas de luz amarilla enfermiza sobre su cara, iluminando el agotamiento grabado en las comisuras de sus ojos. ¿Es eso una petición, Maeve? No, dijo Maeve al instante, con la respiración cortándose. No, por supuesto que no. Es que no entiendo cómo funciona tu mundo. Yo equilibro libros de contabilidad para una floristería. No conozco las reglas del sindicato. Las reglas son simples, dijo Rossi, apartando la mirada y fijándola en las calles mojadas por la lluvia al otro lado de la ventanilla. Pagas lo que debes. Si no puedes pagar con dinero, pagas con trabajo. Si no tienes nada con que pagar, sangras. Maeve miró sus manos. La pequeña mancha de sangre en el pulgar se había secado por completo. ¿Qué le pasa a él ahora? Esta noche, nada, dijo Rossi. Esta noche solo quería arruinarle la fiesta. El silencio volvió a instalarse en el coche. No era el silencio aterrador y sofocante del salón. Era un silencio pesado y complicado. Maeve estaba sentada rígidamente, con las rodillas muy juntas, hiperactiva al espacio que la separaba del hombre que tenía la existencia completa de su familia en sus manos encallecidas. Se arriesgó a mirarlo. Rossi miraba por la ventanilla con la mandíbula relajada y los ojos pesados. No parecía un monstruo en esta luz. Simplemente parecía un hombre que trabajaba semanas de 90 horas y no había dormido bien en una década. Es un asesino, le recordó el cerebro frenéticamente. Arruina vidas. Rompe huesos. Pero también era la única persona que había notado. Sus zapatos la estaban cortando, sus talones ardían. Vivo en el Souten, dijo Maeve en voz baja, rompiendo el silencio. Encima del almacén Sullivan de flores en la calle Cuarta. Sé dónde vives. Rossi no reaccionó con sorpresa. Por supuesto que lo sabía. Probablemente tenía la hipoteca. Caroline vive en la casa adosada, aclaró Maeve, sintiendo una necesidad inexplicable y repentina de distanciarse de ellos. Con papá. Me fui hace 3 años. Cuando el negocio empezó a hundirse. Cuando tu padre empezó a robar al sindicato para pagar el guardarropa de tu hermana, corrigió Rossi sin esfuerzo. ¿Quieres decir, lo que quiero decir?, corrigió Rossi con eficiencia. Maeve se mordió el interior de la mejilla, saboreando cobre. Sí. Luego Rossi finalmente volvió a mirarla. Sus ojos bajaron del rostro de Maeve al tejido sintético barato del vestido, a los hombros desnudos llenos de piel de gallina, y finalmente a los zapatos gastados que Maeve apretaba en el regazo. Tú manejas el almacén, afirmó Rossi. No era una pregunta. Tú controlas el inventario, los pedidos locales, la contabilidad civil. Hago todo excepto los envíos del cártel, dijo Maeve con tono defensivo. Papá maneja las importaciones especiales a través de los muelles. Yo solo vendo rosas y lirios. Y se te da bien, dijo Rossi. Maeve frunció el ceño. Lo mantengo funcionando. No es glamuroso. El glamour es una responsabilidad, dijo Rossi, con la voz bajando a ese registro áspero y tranquilo de nuevo. La competencia es rara. Mantuviste a flote un negocio en quiebra durante 3 años sin capital mientras tu padre lo saboteaba activamente. Rossi se inclinó ligeramente hacia ella. El olor a lluvia y tabaco la envolvió. No necesito otra chica guapa en un vestido de terciopelo, Maeve. La ciudad está llena de ellas. Son baratas. Los ojos de Rossi se clavaron en los de Maeve, oscuros y absolutos. Necesito a alguien que sepa cómo sobrevivir dentro de una estructura que se está derrumbando sin quejarse. El coche empezó a reducir la velocidad, girando por una calle familiar llena de baches.
La suspensión suave del vehículo blindado por fin se sacudió ligeramente al navegar por el pavimento roto. El corazón de Maeve volvía a latir frenéticamente contra sus costillas. Rossi ya no estaba hablando de flores. ¿Qué estás diciendo?, susurró Maeve. El pesado coche se detuvo suavemente. A través de la ventanilla, Maeve vio el letrero de neón rosa parpadeante del almacén Sullivan de flores, zumbando con determinación bajo la lluvia. Rossi no respondió de inmediato. La miró de verdad, con la mirada atravesando el terrible vestido, el cabello revuelto, la pobreza, y viendo directamente el núcleo cansado y cínico de Maeve. Lo que digo, murmuró Rossi, es que la deuda de tu padre ya no es mi principal interés. Las luces de la calle se filtraban por los cristales tintados, arrastrando franjas de luz rosada del letrero del almacén sobre los asientos de cuero. La lluvia arreciaba ahora, un tamborileo constante contra el techo reforzado del coche. Maeve estaba paralizada, con el cerebro, normalmente rápido para calcular déficits de inventario y márgenes de ganancia, completamente bloqueado. La deuda de tu padre ya no es mi principal interés. Las palabras flotaban en el cálido aire con olor a menta. No se sentían como una declaración romántica. Se sentían como una pesada jaula de hierro cayendo desde el techo, golpeando el concreto a su alrededor. No puedes simplemente, tartamudeó Maeve, clavando los dedos en el cuero de los zapatos que había descartado. No puedes simplemente transferir una deuda así. Soy dueño del papel, dijo Rossi con sencillez. No se movió hacia ella. No intentó tocarla de nuevo. Simplemente se quedó sentado en su rincón del enorme asiento trasero, un objeto inamovible. Puedo quemar el papel. Puedo reescribir el papel. Los detalles no son de tu incumbencia. Son completamente de mi incumbencia. La voz de Maeve se quebró, elevándose en pánico. Si estás buscando garantías, no tengo nada. No soy dueña del almacén. Alquilo el apartamento de arriba mes a mes. El vestido es de alquiler. Los zapatos son, Maeve los miró en el regazo. Tienen 3 años y en su mayoría son puro pegamento. No tengo nada que quieras. Rossi observó a Maeve desmoronarse con una calma exasperante. Su cara era una máscara de piedra tallada, completamente imperturbable por su frenética energía repentina. Estás entrando en pánico, observó Rossi. Me están secuestrando a cámara lenta, prácticamente gritó Maeve, gesticulando ampliamente hacia las puertas bloqueadas y antibalas. La puerta está desbloqueada, Maeve. Maeve se quedó inmóvil, con el brazo suspendido en el aire. Bruno desbloqueó las puertas en el segundo en que pusimos el coche en punto muerto, continuó Rossi, con la voz baja, firme y completamente desprovista de amenaza. Eres libre de abrirla. Eres libre de subir a tu apartamento, quitarte ese ridículo corsé e irte a dormir. No soy un monstruo debajo de tu cama. Maeve bajó el brazo despacio. Echó una mirada al pesado tirador cromado de la puerta. Parecía estar a kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó, con la voz volviendo a bajar a un susurro ronco. Gente como tú no hace favores. Si la deuda de mi padre no es el interés, ¿qué lo es? Rossi cambió de peso, girándose ligeramente hacia ella. La luz de neón rosa iluminó las líneas duras de su mandíbula. Quiero que vengas a mi oficina el lunes. Maeve parpadeó. ¿Tu oficina? Sí. En el holding del centro. A las 10 de la mañana. ¿Para hacer qué? Para mirar un libro de contabilidad. Rossi metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Maeve se encogió instintivamente, esperando una pistola, un cuchillo, algo afilado. En cambio, sacó un pequeño y pesado trozo de cartulina de color crema. Lo sostuvo entre el índice y el dedo corazón marcados de cicatrices. Maeve lo miró como si fuera una granada activa. Despacio, tentativa, extendió la mano y lo tomó. Era papel grueso y con textura. Grabada en el centro había una sola letra elegante. R. Sin número de teléfono, sin dirección. Solo la letra. Mis sindicatos tienen fugas operativas, dijo Rossi, recostándose en las sombras del asiento. El dinero se está escapando de nuestras divisiones de envío. Mis contables me dicen que todo está bien.
Mi instinto me dice que están mintiendo. Mabe apretó la tarjeta. ¿Y quieres que yo la revise? Dirijo una floristería, Rossi. Compro paniculata al por mayor. No sé cómo auditar un cártel. ¿Sabes cómo estirar $1 hasta que grite?, contestó Rossi, con los ojos clavados en los de ella. ¿Sabes cómo esconder una infraestructura en quiebra de los acreedores agresivos? Eres cínica. Estás agotada. Y lo más importante, hizo una pausa, con la comisura de la boca moviéndose en ese fantasma de mueca que Mabe había visto en el salón. No te importa lo suficiente como para mentir para proteger a mis hombres. Si me están robando, lo verás porque estás acostumbrada a buscar la podredumbre. Mabe estaba sentada en un silencio atónito. La absurdidad absoluta de la situación la envolvió. 2 horas atrás era un trozo de basura invisible escondida detrás de una columna. Y ahora el hombre más letal de la ciudad estaba intentando reclutarla para un trabajo de contabilidad forense, en un imperio criminal. ¿Y si digo que no?, preguntó Mabe, con la voz apenas audible por encima de la lluvia. Si no aparezco el lunes. Rossi ni parpadeó. La calidez en sus ojos, la ligera diversión, desapareció al instante, reemplazada por un vacío frío y plano que hizo que el estómago de Mabe se contrajera. Entonces tu padre me debe $400.000 el miércoles, dijo Rossi suavemente. Y Bruno será el que llame a la puerta de la casa adosada para cobrar. No fue un grito. No fue una amenaza en voz alta. Fue una declaración sencilla y factual de causa y efecto. Mabe tragó saliva con dificultad. El sabor metálico de la adrenalina le recubría la lengua. Era una trampa. Una trampa brillante y perfectamente ejecutada. No la estaba tomando de rehén con una pistola. La estaba tomando de rehén con una oferta de trabajo y una guillotina suspendida sobre el cuello de su familia. Mabe miró la tarjeta en su mano. La R en relieve se sentía áspera contra el pulgar. No le debía nada a su padre. Él les había arruinado la vida. La había entregado a la vanidad de Caroline durante años. Pero la idea de Bruno entrando en esa casa adosada, la idea de la sangre, los gritos. Se odió a sí misma por su propia debilidad. A las 10 de la mañana susurró Mabe, sin levantar la vista de la tarjeta. No llegues tarde, dijo Rossi. Y Mabe por fin levantó los ojos. Quema el vestido, dijo Rossi con calma. No te pertenece. Mabe no respondió. Extendió la mano, agarró el pesado tirador cromado y jaló. La puerta hizo clic al abrirse, y el frío olor a basura mojada y concreto húmedo inundó el habitáculo prístino. Mabe salió bajo la lluvia torrencial, con los calcetines golpeando el pavimento helado y roto. Cerró de un portazo la pesada puerta detrás de ella. No miró atrás mientras el enorme sedán negro se alejaba, con sus luces traseras desangrándose en la oscuridad de la calle mojada. Solo se quedó parada bajo el zumbido parpadeante del letrero del almacén Sullivan de flores, temblando bajo la lluvia helada, apretando el papel grueso en el puño como un salvavidas o un ancla. El lunes por la mañana sabía a espresso quemado y bilis. La lluvia azotaba contra el cristal tintado de las puertas giratorias de Rossi Holdings. Mabe estaba en la acera, apretando un abrigo raído alrededor de los hombros, temblando. Miró hacia arriba, a la enorme y escarpada fachada del rascacielos. Edificios de cristal como este no pertenecían a hombres que rompían rodillas para ganarse la vida. Pertenecían a gestores de fondos de cobertura y buitres corporativos. Pero parada aquí, aspirando el agudo olor metálico del pavimento mojado, Mabe se dio cuenta de que había muy poca diferencia entre los dos. Empujó las pesadas puertas. El aire acondicionado la golpeó al instante, con olor a purificadores de aire caros y limón frío. Sus prácticos mocasines rayados chirriaron suavemente sobre el prístino suelo de mármol blanco del vestíbulo. Los guardias de seguridad en trajes bien cortados, hombres que parecían menos policías de alquiler y más jugadores de fútbol americano, la observaron acercarse con ojos planos y muertos. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó una recepcionista. La voz era pulida, rezumando con descendencia mientras sus ojos recorrían el blazer de segunda mano de Mabe y el cabello húmedo y rizado. Mabe no habló. Simplemente metió la mano en el bolsillo y deslizó el trozo de cartulina de color crema por encima del mostrador. Un reconocimiento destelló en los ojos de la recepcionista, rápido y aterrado.
La sonrisa condescendiente desapareció, reemplazada por una línea apretada y exangüe. Devolvió la tarjeta sin decir una palabra y señaló con un dedo de uñas impecables hacia un banco de ascensores privados escondido tras una mampara de cristal esmerilado. Subir 50 pisos tardó exactamente 40 segundos. El estómago de Maeve se hundió hasta los pies, dejando un hueco doloroso en el pecho. Se frotó el pulgar contra el índice, sintiendo el borde áspero de la costra. Era un mecanismo de anclaje, un recordatorio de que era física, real, y en este momento estaba entrando voluntariamente en la guarida del león. Los ascensores emitieron un pitido. Las puertas se deslizaron para revelar un enorme espacio de planta abierta que parecía el puente de mando de un barco silencioso. Los paneles de roble oscuro absorbían el sonido de sus pasos. La iluminación era baja, meditada, deliberada. Al fondo de la sala, detrás de un enorme escritorio de caoba oscura, estaba sentado Leo Rossi. No levantó la vista cuando se abrieron las puertas. Llevaba una camisa de vestir blanca inmaculada con las mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos gruesos y musculosos con cicatrices irregulares y desvanecidas. Unos lentes de lectura de plata descansaban en el puente de su nariz torcida. Firmaba una pila de documentos con una pesada pluma estilográfica de oro. «Llegas 4 minutos antes», dijo Rossi. La voz era un rumor bajo que se desplazaba sin esfuerzo por la enorme extensión de la oficina. Los autobuses circulaban en horario de festivo. Maeve se detuvo a 3 metros del escritorio. La boca se le estaba secando. De cerca, con la dura luz del día filtrándose por las ventanas de piso a techo, Rossi parecía aún más agotado que en la gala. Unas sombras moradas profundas le marcaban la piel bajo los ojos. Rossi por fin levantó la vista. Se quitó los lentes y los arrojó sobre el escritorio. La evaluó, con la mirada recorriendo sus zapatos sensatos, los pantalones oscuros y el blazer barato. «Mejor», murmuró. Se puso de pie, y su enorme figura enana al instante el escritorio ya de por sí gigantesco. Caminó hacia una mesa auxiliar y recogió 3 gruesos libros de contabilidad encuadernados en cuero. Parecían lo suficientemente pesados como para partir un cráneo. Los dejó caer sobre una mesa de cristal más pequeña rodeada de 4 sillas de cuero en el rincón de la sala. «Manifiestos de envío», dijo Rossi, señalando los libros. «Puertos del Sur. Importamos aceite de oliva, maquinaria, piezas y textiles. Negocios legítimos que blanquean el dinero de los menos legítimos». Maeve se acercó, deteniéndose junto a las sillas. Podía oler su colonia ahora, el mismo olor a ozono y tabaco del callejón, pero mezclado con el aroma agudo y limpio de algodón muy almidonado. «¿Y la fuga?», preguntó Maeve, manteniendo la voz estrictamente profesional. 3 millones en los últimos 2 trimestres fiscales», afirmó Rossi, sirviendo un vaso de agua de una jarra de cristal y deslizándolo por la mesa hacia ella. «Mis contables me dicen que es inflación, deterioro, aumento de aranceles». «¿No les crees?». «Creo en las matemáticas», respondió Rossi, apoyándose en la mesa de cristal y cruzando los brazos sobre el pecho. «Las matemáticas no tienen ego. Las matemáticas no raspan de encima para pagar a una amante en South Beach. Si los números sangran, alguien cortó la vena». Maeve miró el cuero oscuro del primer libro de contabilidad. Las fechas doradas en relieve le devolvían la mirada. Era dinero del cártel, dinero de sangre. Si encontraba la fuga, no estaría asegurando un bono para un equipo corporativo. Estaría firmando una sentencia de muerte. Le temblaron ligeramente los dedos cuando extendió la mano y rozó el lomo del libro. «¿Tienes miedo, Maeve?». La pregunta de Rossi era suave. «Sin juicio». Sí, respondió Maeve con honestidad. Mentir a un hombre que podía leer el ritmo cardíaco desde el otro lado de una habitación le parecía completamente inútil. «Si encuentro el dinero que falta, ¿qué le pasa a la persona que lo tomó?». «Eso no es de tu incumbencia». «Se convierte en mi incumbencia en el segundo en que rodeo su nombre con un círculo rojo». Maeve por fin levantó la vista y encontró los ojos avellana turbios de Rossi. Esperaba ver rabia. Solo vio una gravedad pesada y aplastante. «Tu incumbencia», dijo Rossi, apartándose de la mesa y entrando en su espacio personal, «es el $400.000 que me debe tu padre».
Tu incumbencia es el hecho de que ahora mismo estás de pie en mi oficina haciendo un trabajo que mantiene las rodillas de tu padre intactas. No te confundas con una jueza, Maeve. Eres una auditora. Rosie extendió la mano y sus dedos ásperos y encallecidos le rozaron la manga del blazer. Siéntate. Bebe el agua. Encuentra mi dinero. Se alejó de vuelta a su enorme escritorio. No miró atrás. Maeve exhaló un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Retiró la silla de cuero, se sentó, y abrió el primer libro. El olor a papel viejo e tinta la envolvió. Era un olor familiar, un olor seguro. Tomó un lápiz mecánico y empezó a excavar. Las horas se disolvieron en una borrosidad de números, columnas y luz solar que se iba apagando. El silencio en la enorme oficina era absoluto, roto solo por el rasgueo rítmico del lápiz de Maeve, el pasar de páginas de pergamino pesadas, y el ocasional y apagado pitido del teléfono seguro de Rosie. Rosie nunca atendía llamadas en altavoz. Hablaba en italiano bajo y cortante, con el tono que nunca superaba un peligroso murmullo. Maeve no tomó descanso. La vejiga le dolía, y un dolor de cabeza sordo y palpitante le había echado raíces en la base del cráneo. Pero una adrenalina extraña e hiperfocalizada había secuestrado su sistema nervioso. Los libros eran perfectos. Ese era el primer problema. Los libros contables legítimos de almacenes nunca eran perfectos. Eran desordenados. Se caía inventario. Las carretillas elevadoras aplastaban cajas. Las ratas se comían el grano. Un libro perfectamente equilibrado en un negocio de importación física era el equivalente matemático de una escena del crimen limpiada con lejía. Estaba demasiado limpio. La lluvia azotaba violentamente contra el cristal detrás de Maeve. El cielo sobre la ciudad había adquirido el color de una ciruela magullada. «Come». Un plato de porcelana blanca se deslizó sobre la mesa de cristal, cubriendo sus notas. El olor intenso y abrumador de ajo asado, filete a la parrilla y romero le golpeó la nariz, haciendo que el estómago se le contrajera violentamente. Maeve parpadeó y levantó la vista. La sala estaba oscura, iluminada solo por el cálido resplandor ámbar de algunas lámparas de escritorio de latón. Rosie estaba de pie a su lado, sosteniendo un plato a juego y dos pesados vasos de cristal llenos de líquido ámbar. ¿Qué hora es?, preguntó Maeve con voz ronca. La garganta le ardía como lija. Pasadas las 8, dijo Rosie, sentándose en la silla directamente enfrente. Deslizó uno de los vasos hacia ella. Bébelo. Le ayudará a la jaqueca. Maeve miró el whisky. Dudó, luego lo tomó y dio un pequeño sorbo. Ardió como fuego líquido al bajar, floreciendo en un calor pesado e intoxicante en el pecho. Agarró un tenedor y prácticamente inhaló un trozo del filete. Era lo mejor que había probado en su vida. Rosie la observó comer. No tocó su propia comida. Solo se recostó, girando el whisky en el vaso, mirándola con esa misma atención intensa e imperturbable. «¿Encontraste algo?», afirmó Rosie. Maeve tragó, limpiándose la boca con una servilleta de lino. La comida la había anclado, devolviendo el cerebro al mundo. Miró las 3 páginas de notas garabateadas y densas que había compilado. «Tus contables son idiotas», dijo Maeve. Una pequeña chispa de diversión oscura destelló en los ojos de Rosie. «Ilumíname». «Están mirando los artículos de alto costo», explicó Maeve, sacando el cuaderno de debajo del plato. Golpeó el extremo del lápiz contra el papel. «Están auditando la maquinaria pesada, los autos importados, los textiles a granel. Pero ¿quién te está robando? No estás sacando contenedores enteros de autos deportivos. Eso haría demasiado ruido. Están robando desde la tierra». Rosie se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de cristal. «Las importaciones agrícolas». «Exactamente». Maeve abrió el segundo libro de contabilidad, señalando una columna de tinta negra ordenada, aceite de oliva, cítricos al por mayor e importaciones florales. Es un juego de volumen. Importas 10.000 cajas de naranjas de Sicilia. El libro dice que 2.000 cajas se echaron a perder durante el transporte por una unidad de refrigeración defectuosa en el barco de carga. El seguro lo declara como pérdida. Los libros cuadran perfectamente.
Pero la unidad de refrigeración no estaba defectuosa, murmuró Rossi, con la voz descendiendo peligrosamente. No. Mabe negó con la cabeza. Porque verifiqué los registros de mantenimiento de esos barcos específicos. Las unidades fueron revisadas una semana antes de zarpar. No hubo deterioro. Las 2000 cajas llegaron en perfecto estado. Entonces, ¿a dónde fueron? Se vendieron sin registro en el libro en el segundo en que tocaron los muelles de Miami, dijo Mabe, con el corazón golpeándole las costillas. Estaba hablando el idioma de los ladrones al rey de todos ellos. Transacciones en efectivo, imposibles de rastrear. El dinero nunca entra en las cuentas del holding. Simplemente desaparece en el bolsillo de alguien. Y como los productos agrícolas son perecederos, nadie cuestiona una tasa de pérdida del 20%. Es un genio, en toda honestidad. Rossi no habló. Miraba fijamente el libro de contabilidad. El silencio en la sala se volvió pesado, sofocante, completamente desprovisto de la leve diversión oscura de un momento antes. La presión del aire pareció bajar. Muéstrame las importaciones florales, exigió Rossi con suavidad. El estómago de Mabe se volcó. Pasó a la última página del libro. Aquí. Orquídeas sudamericanas, altamente perecederas, alto margen. Las tasas de deterioro reportadas aquí son astronómicas. Un 40% de pérdida en 3 envíos separados solo el mes pasado. El dedo de Rossi, grueso y marcado, trazó la línea de tinta en la página. Se detuvo en la firma al final del manifiesto. El hombre que había firmado el inventario echado a perder. Dominique Beatty. Dominique, susurró Rossi. No era un sonido de rabia. Era el sonido de una pesada puerta de bóveda oxidada cerrándose de golpe. Mabe conocía el nombre. Todos en el Souten conocían el nombre. Dominique Beatty era el subjefe de Rossi. El hombre que manejaba los muelles, el hombre que se suponía era tan leal como un perro de caza. Observó a Rossi procesar la traición. Rossi no tiró el vaso. No gritó. La inmovilidad aterradora que se apoderó de él era infinitamente peor. Parecía un hombre de pie sobre una tumba que estaba a punto de llenar. ¿Estás absolutamente segura de estas cifras?, Mabe preguntó Rossi. Sus ojos se encontraron con los de ella. Eran completamente negros ahora, el avellana turbio devorado por las pupilas dilatadas. Llevo los libros de un almacén de flores, susurró Mabe, con la voz temblando a pesar de todos sus esfuerzos. Sé exactamente cuánto tiempo puede sobrevivir una orquídea en un contenedor de transporte. Esas flores no murieron, Rossi. Las vendieron. Rossi la miró fijamente durante un largo y terrible segundo. Luego asintió despacio. Come tu cena, dijo. Se levantó, recogió su teléfono seguro del escritorio y caminó hacia las ventanas de piso a techo, dándole la espalda mientras marcaba. Pasaron 30 minutos. Rossi no había hablado desde que hizo la llamada. Estaba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad brillando bajo la lluvia. Una silueta oscura e inamovible contra la tormenta. Mabe no podía comer ni un bocado más. El filete le sabía a ceniza en la boca. Apartó el plato, con las manos temblándole ligeramente en el regazo. Lo había hecho. Había encontrado la fuga. Había salvado la patética vida de su padre. Pero al sentarse en el silencio oscuro y opresivo de la oficina, la realidad de sus acciones la golpeó. No se había limitado a resolver un problema matemático. Había apuntado un arma. El ascensor seguro emitió un pitido. El sonido fue asombrosamente alto en la sala silenciosa. Mabe se sobresaltó, y su silla chirrió contra el suelo de madera. Las puertas se deslizaron para revelar a 2 hombres con impermeables oscuros, el cabello pegado al cráneo. Entre ellos, tambaleándose y sangrando por el labio partido, estaba Dominique Beatty. Mabe se cubrió la boca con la mano, ahogando un jadeo. El traje caro de Dominique estaba arruinado, empapado de lluvia y barro. Sus ojos estaban muy abiertos, recorriendo frenéticamente la habitación hasta posarse en la nuca de Rossi. Jefe, jadeó Dominique, con la voz aterrada y entrecortada. Leo, lo juro por Dios, no sé de qué va esto. Me sacaron del restaurante. Rossi se giró despacio desde la ventana.
No parecía enfadado. Parecía profunda y terriblemente aburrido. Caminó junto a Dominique, ignorando los frenéticos ruegos del hombre, y fue directo a la mesa de cristal donde Maeve estaba sentada petrificada. Rossi recogió el libro de contabilidad con el que Maeve había estado trabajando. Lo llevó hasta donde estaba Dominique. Lo levantó, mostrando la página con los envíos de orquídeas. 40% de deterioro, Dom, dijo Rossi. Su voz era un murmullo conversacional. En 3 envíos consecutivos. La cara de Dominique se quedó sin color, dejándolo con el aspecto de un cadáver de cera bajo las tenues luces. La refrigeración estaba completamente operativa, interrumpió Rossi con suavidad. Lo sé, porque la chica sentada en esa silla acaba de pasar las últimas 9 horas desmantelando tu patética y codiciosa operación paralela. La mirada aterrorizada de Dominique se clavó en Maeve. Un odio puro y sin filtrar le destelló en los ojos. ¿Crees la palabra de la hija de un borracho? De una rata de almacén. Ella no sabe una mierda. Rossi no le golpeó. Solo miró a los 2 hombres que sujetaban a Dominique. Uno de los hombres metió la mano en el abrigo. «No», gritó Maeve, abalanzándose fuera de la silla. La pesada silla de cuero se volcó hacia atrás, golpeando el suelo. «Rossi, no. No tienes que hacer esto aquí». Rossi levantó una sola mano. El hombre del abrigo se quedó inmóvil. Dominique temblaba violentamente ahora, llorando, con las rodillas cediendo de manera que quedaba suspendido en las garras de los 2 guardias. Rossi se giró para mirar a Maeve. Maeve jadeaba, el pecho subiéndole y bajándole, con lágrimas de puro terror pinchando las comisuras de los ojos. «Encontraste la podredumbre, Maeve», dijo Rossi, con la voz aterradoramente suave. «No curas la podredumbre ignorándola. La cortas». «Córtalo en otro lugar», rogó Maeve, con la voz quebrándose. «Soy contable. No soy carnicera». No estaba pidiendo por la vida de Dominique. Sabía que el hombre ya estaba muerto. Estaba pidiendo por su propia cordura. No podía ver morir a un hombre por una hoja de cálculo que ella había auditado. Rossi la miró fijamente. Observó las manos temblorosas de Maeve, la cara pálida, la humanidad desesperada de su pánico. Despacio, la tensión se drenó de sus amplios hombros. Miró de vuelta a sus hombres. «Lleváoslo a los muelles», ordenó Rossi con voz plana. «Ponedlo en un contenedor. Dejad que vea cuánto aguanta sin refrigeración». «Leo, por favor, Leo», gritó Dominique mientras los hombres lo arrastraban hacia atrás hacia el ascensor. La puerta se cerró de golpe, cortando sus frenéticos ruegos con un sello metálico y pesado. El silencio volvió a la sala más fuerte y ensordecedor que antes. Maeve se quedó paralizada detrás de la mesa de cristal. Las piernas le temblaban como el agua. Extendió la mano, aferrándose al borde del cristal con fuerza suficiente para ponerse los nudillos blancos, solo intentando mantenerse en pie. Rossi caminó despacio de vuelta a la mesa. Recogió la pesada silla de cuero que Maeve había volcado y la colocó en su sitio. No se sentó. Se quedó de pie frente a ella, cerrando la distancia hasta que las puntas de sus caros zapatos tocaron el cuero desgastado de las bailarinas de Maeve. Rossi extendió la mano. Maeve se estremeció violentamente y cerró los ojos, pero las manos de Rossi no le agarraron el cuello. Sus gruesos y ásperos dedos tomaron suavemente las muñecas temblorosas de Maeve, separando con delicadeza la muerte que tenía agarrada al borde de la mesa de cristal. Sus manos eran increíblemente cálidas. «Respira», ordenó Rossi con suavidad. Maeve abrió los ojos. Rossi estaba a centímetros, su enorme figura bloqueando por completo la tormenta al otro lado. «Acabas de matarlo», susurró Maeve, con una lágrima finalmente derramándose y rodando caliente por la fría mejilla. «Él se mató a sí mismo en el segundo en que robó de mí», corrigió Rossi, con los pulgares trazando círculos lentos y constantes sobre los frágiles puntos de pulso de las muñecas de Maeve. «Solo me entregaste la pala». «No quiero esto», jadeó Maeve, intentando retirar las manos, pero la sujeción de Rossi, aunque suave, era completamente irrompible. «No quiero ser parte de esto». «Ya es demasiado tarde para eso», murmuró Rossi. Soltó las muñecas de Maeve y deslizó las manos por los antebrazos hasta aferrarle los hombros.
Tiró de ella ligeramente hacia él, obligándola a mirarlo. Saliste del salón conmigo. Te sentaste en mi mesa. Desmantelaste mi imperio con un lápiz y 3 páginas de notas. Rossi se inclinó hacia abajo, con la boca suspendida a centímetros del oído de Maeve. El olor a tabaco y ozono la envolvió. Sofocante y completamente embriagador. La deuda de tu padre está saldada, susurró Rossi, con la gravilla en su voz vibrando contra la piel de Maeve. Pero tú trabajas para mí ahora. Perteneces a los números, Maeve, y los números me pertenecen a mí. Rossi se echó hacia atrás justo lo suficiente para mirarla a los ojos. No había romance allí. Ni un final de cuento de hadas suave y predecible. Era un contrato firmado en sangre y tinta roja. Era aterrador. Era oscuro. Y mientras Maeve miraba al monstruo que por fin había visto su valía, se dio cuenta con un estremecimiento enfermizo y cínico. No tenía ninguna intención de huir. Así es como se paga una deuda en las sombras. Maeve acaba de cruzar una línea de la que no hay vuelta atrás, y Rossi no tiene la menor intención de perder de vista a su nueva arma favorita. Si te enganchó la tensión oscura y fría de este romance despiadado, no te vayas sin darle like al vídeo y suscribirte al canal. Comparte este vídeo con cualquiera que disfrute de historias de mafia donde la heroína combate con el cerebro, no solo con la belleza. ¿Quieres ver qué pasa en el segundo día de Maeve en la oficina? Déjanos un comentario abajo.